Compartimos el Evangelio del cuarto domingo del tiempo pascual en el año C. El texto que corresponde es Juan 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Celebramos este domingo el Domingo del Buen Pastor, en el que como Iglesia pedimos de un modo especial por todos aquellos que dentro del pueblo de Dios tienen una misión especial de servicio y de cuidado por sus hermanos. Catequistas, ministros extraordinarios de la comunión, misioneros, animadores, coordinadores, encargados. Pero de un modo especial vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, las vocaciones a la vida religiosa y de especial consagración. Todos los años en este día se nos presenta un párrafo del Evangelio de Juan donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y este año utilizamos la conclusión de su discurso del capítulo 10. Toda la historia de Israel está entretejida por escenas de la vida pastoril. Abraham, Jacob, Moisés, David, entre otros, han sido pastores. No es de extrañar entonces que la Biblia utilice frecuentemente estas imágenes de la vida de los pastores para metaforizar la relación entre Dios y su pueblo. El Salmo 23, recuerdan, dice: el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor Él me hace descansar, me conduce a las aguas tranquilas y repara mi fuerza. También los profetas Jeremías y Ezequiel van a hablar de Dios como un buen pastor que va a venir personalmente a pastorear a su pueblo y que los arrancará de las manos de los malos pastores, en referencia a todos aquellos reyes indignos de Israel. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que hace posible la llegada del reino de Dios a la tierra. Este reinado es totalmente opuesto al modo de reinar de los poderosos del mundo. En el reino de Dios, los últimos son los primeros, es decir, los pobres, los que no valen nada ante los ojos del mundo, pero que son valiosos a los ojos de Dios. El reino de Dios no será posible entre nosotros hasta que los primeros no se pongan concretamente al servicio de los últimos, de los olvidados. Dentro de la Iglesia suele llamarse pastores a los obispos, presbíteros y diáconos, en cuanto que nosotros tenemos una misión, una tarea pastoral dentro de la Iglesia. Pero esto convierte automáticamente a todo el resto en oveja. No tenemos que confundir un servicio, un ministerio dado por Dios con una interpretación de una superioridad de dignidad dentro del pueblo de Dios. Porque esto significaría que dentro del pueblo de Dios hay unos pocos elegidos que tienen un bautismo de primera y todo el resto un bautismo de segunda. Esto no es así. Jesús es el único buen pastor, porque Él dio la vida y cargó sobre sí el dolor y el pecado de toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios, el Cordero puro e inocente, que con su muerte quitó el pecado del mundo y borró la condena que pesaba sobre todo el rebaño. Es el Cordero que salvó a todo el rebaño. Solo Él puede hacer esto. Por este motivo, San Agustín solía decir: para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Llevándolo a nuestro tema sería algo así como: para ustedes soy pastor, con ustedes soy oveja. Entonces, ¿quiénes forman parte del rebaño de Dios, del rebaño del buen pastor? Automáticamente en nuestra mente surge,
bueno, todos los bautizados, porque por el bautismo entramos a formar parte de la iglesia. Sin embargo, todos somos conscientes que el bautismo en nuestro pueblo es una cuestión cultural. Y la gran mayoría de nuestros bautizados, no se sienten parte para nada del pueblo de Dios. Hoy el desafío no es evangelizar a los paganos, hoy el desafío es evangelizar, dar el buen anuncio de la resurrección de Jesús a los bautizados. Jesús mismo nos da la clave para saber quiénes son sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo tanto, estos verbos son propios del verdadero discípulo de Jesús. Escuchar, conocer y seguir. Hoy en el mundo se presentan muchas voces como la verdad, como el camino para alcanzar la plenitud de la vida. Casi todas ellas lo único que aportan es confusión. Escuchar la voz del buen pastor en medio del barullo del mundo no es simplemente oír la voz, sino adherir a esa voz. Hacer vida en nosotros la enseñanza de Jesús, poner en práctica el Evangelio de Jesús. Miren, podemos tener hechos un montón de cursos bíblicos y sin embargo no haber puesto en práctica ni una sola de las palabras escuchadas. Aquel que escucha el Evangelio y lo pone en práctica aún con todas sus fragilidades y debilidades, ese es verdaderamente una oveja del rebaño del Señor. Y conocer no significa simplemente estar informado respecto de la persona de Jesús. No significa saber mucha doctrina ni tampoco dominar a la perfección la teología cristológica. Conozco algunos doctores en teologías que cabalgan sobre su propio ego. Conocer significa alcanzar un vínculo personal de amor y de amistad con Jesús, hasta el punto de compartir con Él sus mismos sentimientos y anhelos. Y finalmente, seguirlo, cargando la propia cruz. Seguirlo significa ser discípulo suyo, ser discípulos para dejarnos transformar por el Señor, hasta el punto de poder decir como San Pablo, no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y Jesús nos dice, yo les doy vida eterna, ellas no perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. La vida que Jesús comparte con nosotros es la vida eterna, es la misma vida que Él tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. No se trata de una prolongación de la vida biológica tal cual hoy la conocemos, ¿sí? No es una extensión de esta vida, es una transformación profunda, es la transformación que nos da la resurrección, la vida del resucitado en nosotros. Y esta vida eterna ya la tenemos en nosotros, la hemos recibido por nuestro bautismo y podemos experimentarla en lo profundo de nuestro corazón cada vez que alcanzamos la unión con Dios. Esta vida eterna que ya está presente en nosotros alcanzará su manifestación plena cuando lo provisorio de lo biológico termine. Y esta es una enorme buena noticia. Quien vive aquí y ahora la vida en Dios no morirá jamás, porque nadie, ni siquiera la muerte, puede arrancarnos de la mano de Jesús. Quien vive en las manos de Jesús, vive al mismo tiempo en las manos del Padre. Y esta es la maravillosa invitación que nos hacemos, es vivir consciente de que estamos viviendo en las palmas de la mano de nuestro Dios, que no permitirá que nada ni nadie nos aparte de su amor. Y Jesús termina haciendo una afirmación que es desconcertante, escandalosa para los judíos. El Padre y yo somos uno. Dejando de lado todo el contenido teológico que tiene esta afirmación,
simplemente me atrevo a afirmar que el Padre y Jesús el buen pastor son uno, porque Jesús adhiere total y perfectamente a la voluntad del Padre. Como dice en la carta a los Hebreos, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. El deseo más profundo del Hijo es que se cumpla perfectamente el deseo, la voluntad del Padre. Por eso, nosotros mismos participamos de este ministerio de Jesús, buen pastor, en la medida en que nos hacemos uno con su voluntad, que es uno con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que tengamos vida y vida en abundancia. Y hay un solo camino para alcanzar esta vida plena, esta bienaventuranza, esta plenitud a la que estamos cada uno de nosotros llamados. Ese camino es el amor. Ese camino es el mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cada ministerio, cada servicio, cada llamado dentro de la iglesia es simplemente un modo particular de vivir la única vocación al amor que hemos recibido todos en nuestro bautismo. Vivamos en el amor, hagamos vida este mandamiento del amor, en gestos concretos, y les aseguro que aquí y ahora experimentaremos la vida eterna que Dios nos regala. Que tengas una hermosa semana.